comenzar esta videocharla con una anécdota paradójica que registró Carlos Monsiváis Aceves en su libro El Estado laico y sus malquerientes, publicado en el año 2008. Monsi tenía 70 años y seguía sorprendiéndose de la extraña locura verbal de las derechas mexicanas. Croniquea que, a santo de la despenalización del aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación, que ocurrió en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, algún día Estado de Anáhuac, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, José Luis Soberanes, se manifestó públicamente en contra, señalando que el derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo era un machismo al revés, aunque ustedes no lo crean. Pero Soberanes no solo dijo eso. Como presidente de la CNDH, activó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Penal chilango. Y en su crónica del asunto, Monsi nos reporta que entre los argumentos del señor Soberanes y también de la PGR, que también presentó su acción de inconstitucionalidad, estaban los que siguen. A. Que estaban en conflicto dos derechos fundamentales: el de la mujer para decidir de manera libre y responsable interrumpir o no su embarazo, y el otro, el derecho del varón para decidir sobre su derecho a procrear o no procrear. Segundo, que una norma no puede permitir la privación del derecho a la vida del producto desde la concepción. Tercero, que no penalizar el aborto implicaba aplicar la pena de muerte. Para que ustedes no se angustien demasiado, les recuerdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en esas acciones de inconstitucionalidad que la reforma del Código Penal chilango era constitucional y que no se podían admitir en el debate de la Corte argumentos que provinieran del credo religioso, cualquiera. ¿Por qué? Porque el Estado es laico. En 2024, por cierto, el nuevo Congreso de la Ciudad de México ha despenalizado ya el aborto en lo general. Regresemos, sin embargo, a la crónica monsivayana. El debate ocurrió en 2007. 2 años antes, en 2005, el constituyente permanente había terminado finalmente de abolir la pena de muerte. Y esa abolición, hay que recordarlo, era parte de un proyecto grande, viejo, noble, de la República Liberal. En la Constitución de 1857, luego de que el artículo 22 decía: quedan prohibidas para siempre las penas de mutilación e infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento. El artículo 23 ordenaba: para la abolición de la pena de muerte queda a cargo del Poder Administrativo establecer a la mayor brevedad un régimen penitenciario. Entre tanto, queda abolida para los delitos políticos. También la permitía para delitos muy graves, pero para la mala suerte de México, la guerra civil que empezó en 1858 y la intervención extranjera en 1862 demostraron que el Estado constitucional de los liberales todavía tenía que tener entre su arsenal el horror de la pena de muerte para castigar a los traidores a la patria. Bueno, la Revolución Mexicana dejó las cosas como estaban hasta los años 1990. Para entonces, los 33 códigos penales, el federal y los de los estados, ya habían eliminado la pena de muerte y solo el Código de Justicia Militar la seguía contemplando. Pero ya en 2005, finalmente la pena de muerte desapareció a nivel constitucional de México. Y ese principio es parte de las cláusulas pétreas del proyecto liberal mexicano. No hay excepciones, está prohibida la pena de muerte. Ahora, la paradoja es que Soberanes, el Ombudsman Nacional, dice contra la despenalización del aborto que lo que tenemos enfrente es una aplicación de la pena de muerte. Es decir, un triunfo de la libertad se usa en reversa para limitar la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo. Un horror. El argumento paradójico de Soberanes, como lo demuestra tanto Monsiváis en el libro que les cuento, como el debate constitucional de la Suprema Corte, proviene, la paradoja de Soberanes, de un discurso religioso cristiano, católico o protestante. Soberanes decía: hay provisión de pena de muerte en el artículo 22 actual, y por lo tanto, esa prohibición es una declaración de que hay que proteger la vida humana en todos los aspectos porque esta es sagrada, término religioso.
Durante la primera década del siglo XXI, la derecha política, con este tipo de argumento, y liderada por el Partido Acción Nacional, introdujo en 22 constituciones de los estados una declaración de que el derecho a la vida debe ser respetado desde el momento de la concepción. La Corte ha discutido el problema en profundidad y desde el año 2018 determinó que los derechos de las mujeres y de toda la persona gestante sobre su propio cuerpo están protegidos por el derecho a la autonomía, la salud, el proyecto de vida y el derecho a la vida digna. Y la Corte también le recordó a quienes defendían el derecho a la vida desde el momento de la concepción que no le corresponde ni a la Corte, ni a los congresos de los estados, ni al Congreso Federal decir en qué momento comienza la vida. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un consenso científico a ese respecto. Y por lo tanto, establecer un momento exacto para la concepción es un asunto que compete más a las religiones y al introducirlo en la norma jurídica positiva, violamos la idea de Estado laico. La pirámide kelseniana se mantiene. ¡Viva Kelsen! Ahora, así las cosas, en nuestros días, ningún código penal puede establecer la pena de muerte, pero tampoco se puede impedir el ejercicio de la libertad de las mujeres para decidir de manera autónoma y responsable acerca de sus embarazos. Vamos bien. Pero resulta que, fíjense bien, el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, porque se firmó en ese lugar, que es la capital de la República de Costa Rica en la América Central, allá en el año 1969, en ese artículo se establece lo siguiente. Artículo 4, derecho a la vida. Número 1, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Ese derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Hasta ahí la cita. Entonces, ¿dónde quedan las resoluciones de nuestra Suprema Corte sobre el tema que les acabo de contar? ¿Tenía acaso razón el ciudadano Soberanes cuando ligó su lucha en contra de la despenalización del aborto con la prohibición de la pena de muerte? Empecé esta videocharla con la crónica de Monsiváis porque es una buena introducción a un complejo debate político, constitucional y social que mexicanas y mexicanos hemos venido dando poco a poco sobre materia de laicismo, derechos reproductivos, la libertad y autonomía de la mujer y los derechos de las y los no natos. Pero ahora les planteo lo que sigue. Ha habido un diálogo social equivalente a este que hemos dado en México para establecer la redacción de los artículos del Pacto de San José. La respuesta es no. No existió y no podía existir porque las organizaciones internacionales no son estados constitucionales a donde mujeres y hombres discuten. Son solo foros a donde negocian gobiernos de los estados miembros. Regresemos a Kelsen y a su problema respecto de qué cosa puede validar la Constitución que está en la punta de la pirámide jurídica. Una salida posible sería que sobre esa norma superior de carácter nacional existiese otra norma, es decir, la norma internacional o para nuestro hemisferio, las Américas, la norma interamericana. Por lo mismo, y muy especialmente en el caso de los tratados sobre derechos humanos, los tratados internacionales deberían tener, entonces, preeminencia sobre la Constitución mexicana. Si ustedes revisan el discurso de las y los oponentes a la reciente reforma constitucional democrática del Poder Judicial, ustedes van a encontrar allí la semilla de un argumento de superioridad convencional como el que acabo de exponer. Es decir, que las convenciones o tratados internacionales pueden y deben corregir las decisiones de las constituciones de los Estados-nación. Pero este no es el caso de México. La gran reforma constitucional mexicana en materia de derechos humanos de 2011 no dice eso. Lo que sí establece, y lo hace muy claramente, es un principio de complementariedad entre la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Siempre debe escogerse el texto que más beneficie a la persona humana, principio pro persona. Pero, atención, principio pro persona tanto para el no nato como para la mujer, en el caso que estamos discutiendo. ¿Quién define qué regla beneficia más a quién?
Y entre los dos derechos, ¿cuál debe prevalecer? No hay otra salida. El órgano judicial nacional, es decir, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tribunales internacionales no pueden hacer esto por una razón democrática. Ninguno de ellos es la representación directa ni indirecta de la soberanía popular. Todos los tribunales internacionales son creaciones de gobiernos, de estados que son parte del sistema internacional. Es decir, son creaciones de las élites nacionales. Y para que hubiera un tribunal internacional con justicia y legitimidad para estar sobre las constituciones de los estados, tendría que haber un sistema democrático internacional real, que todavía no existe. Muchas gracias.